Y hoy 19 de septiembre celebramos el día de el santo patrono de Nápoles, San Genaro. Fue un obispo, fue mártir, vivió aproximadamente a finales del siglo III y en el año 250 el emperador Decio había emitido un edicto que se ha perdido en la historia, pero en el cual se exigía a todos los habitantes del imperio, excepto a los judíos que estaban exentos porque realizaban un sacrificio a los dioses en presencia de un magistrado romano, y si obtenían un certificado firmado y atestiguado llamado libelo, quedaban exentos. Como el judaísmo era una religión tradicional, a diferencia del cristianismo, que era una religión nueva, eran más susceptibles de conseguir el libelo. Pero la fe en la soberanía exclusiva de Cristo como único Señor chocó con los reclamos del César de su propia soberanía exclusiva que tiene aquel tiempo. El Imperio Romano practicaba la religión sincrética y no exigía lealtad a un único Dios. Sí exigía la lealtad preeminente al Estado. Y esto se demostraba a través de las prácticas de la religión del Estado, con numerosos días de fiesta, festivales a lo largo del año, pero la naturaleza del monoteísmo cristiano impedía a los seguidores participar en cualquier cosa que involucrara a estos otros dioses. Los cristianos no participaban en las fiestas ni procesiones porque ofrecían sacrificios e incienso a otros dioses, y esto producía hostilidad. Se negaron a ofrecer incienso al emperador romano, y esto en la mente de la gente del emperador se los veía a ellos como que rendía un culto a un dios que los sacaba de esta religión oficial del imperio, en la cual hasta el mismo emperador era considerado un dios. Así que los cristianos eran vistos como desleales a estos atributos del Estado romano. En Roma la religión únicamente podía ser tolerada mientras contribuyera a la estabilidad del Estado, lo que no permitiría ningún otro rival para la lealtad de sus súbditos. El Estado era el mayor bien en una unión de Estado y religión. Pero para los cristianos el Estado no podía ser mayor que Jesucristo. Y es así como los cristianos vivían sus actividades en dominios más apartados de los centros, en casas, en tiendas, en apartamentos de mujeres, y esto hacía que no vivían los lazos normales entre la religión, la tradición y las instituciones públicas como las que se vivían en las ciudades del Imperio Romano. Entonces, esta cierta privatización de la religión fue otro factor principal de las persecuciones. Ellos, al reunirse un poco por la noche, un poco en secreto, despertaba sospechas entre la población pagana acostumbrada a una religión como un evento público. Y fue así como a muchos cristianos los fueron poniendo presos y llevándolos a lugares de tortura. El obispo Genaro, cumpliendo su deber también de vivir el Evangelio, y porque estuve preso y me vinieron a ver, fue a visitarlos. Y al visitarlos fue también tomado preso, sometido a torturas en las declaraciones. Por supuesto que en todo esto hablaban estos lenguajes distintos, ¿no es cierto? No comprendían el valor de la fe y de Jesucristo, y solamente veían personas que tentaban contra el Estado. Es así que a través de algunos prodigios, como por ejemplo que lo echaron a las fieras, y las fieras hambrientas no los comieron, se quedaron ahí en el medio. Bueno, finalmente fueron decapitados todo un grupo de mártires juntos con San Genaro. Y San Genaro es uno de estos santos que tiene algunos signos destacados, como que su sangre fue guardada como reliquia, y todos los años
3 veces al año se produce lo que se llama la licuefacción de la sangre, es decir, la sangre que debería estar como coagulada, 3 veces al año se licúa. Si no se licúa, los napolitanos dicen que esto puede ser augurio de malos presagios para el pueblo. Así que bueno, nos unimos a estos santos y nos preguntamos en nuestro tiempo cómo vivir también nuestra fe, ya que estamos ante un neopaganismo, y nuestra fe también muchas veces nos pide ese testimonio que daban los primeros cristianos, y sobre todo ese cumplir con los preceptos del Evangelio, de visitar a los presos, de dar de comer al hambriento, y esas obras de misericordia que también estamos invitados a vivir los cristianos. Que así entonces vivamos nuestra fe como estos cristianos de los primeros tiempos en nuestros propios tiempos. Nos bendiga Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.